Bueno amigos, hoy hablaremos sobre el BAN y el TIR en la evaluación de proyectos. Somos alumnos de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Privada Antenor Orrego. En el presente video hablaremos sobre el valor actual neto BAN y la tasa de interés de retorno TIR, las cuales son herramientas de evaluación de negocios que toman en cuenta el valor del tiempo del dinero, siendo su objetivo principal saber cuán sostenible o cuán rentable puede ser un proyecto para la empresa que desea invertir. También analizaremos las ventajas, desventajas en utilizar cada herramienta, la relación para la evaluación de un proyecto y cuál de las dos sería la más recomendable. Ahora hablaremos sobre los objetivos principales que tenemos al concluir el video. El objetivo general es conocer la influencia del BAN y el TIR sobre la aceptación o rechazo de un proyecto. Y posteriormente tenemos nuestros objetivos específicos, que serían mostrar conceptos básicos que definen el TIR y el BAN. Conocer también los criterios de manipulación y uso de datos para el cálculo del TIR-BAN y sus aplicaciones en ejercicios o en este caso en proyectos de inversión. Ahora hablaremos un poco sobre lo que es el valor actual neto. Para empezar, es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, permitiendo calcular el valor presente de un determinado número de flujo de caja futuro, proveniente de una inversión. Es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero o tiempo presente de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces es recomendable que el proyecto sea aceptado o, en otras palabras, este proyecto es viable. La metodología consiste en descontar al monto actual, es decir, actualizar mediante una tasa todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. Después de haber conocido el concepto y un poco sobre el valor actual neto, debemos conocer cuáles son los criterios a tener en cuenta según los resultados del mismo. Es así que si el BAN es negativo, la inversión no puede ser justificada por los retornos esperados, por lo cual debe ser rechazada. Caso contrario, si el BAN es positivo, puede aceptarse el proyecto, aunque requiere hacer comparaciones con los BAN de otras oportunidades de inversión a seguir adelante. Si el BAN es igual a cero, el proyecto no crea ni destruye valor. Por lo tanto, se podría decir que no se podría hacer o también se podría hacer, pero eso sería un criterio muy personal de los inversores. Con los proyectos aceptados se integra una cartera o portafolio de inversión en la cual los proyectos se clasifican por grupos homogéneos en función de la actividad o giro de los mismos. De acuerdo con el criterio de BAN, los proyectos de inversión tendrán una prioridad que será función directa del valor numérico del indicador, es decir, a mayor valor actual neto, mayor prioridad tendrá el proyecto o idea de inversión. El valor actual neto posee ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas podemos tener en cuenta que toma en cuenta todos los ingresos y egresos del proyecto, posibilita de una manera simple y exacta el valor neto del proyecto para el horizonte del planeamiento. También forma criterios para determinar la alternativa óptima de inversión. Además, existe sencillez en su aplicación. Y también, a diferencia de otros métodos estadísticos o aproximados, considera el diferente valor del dinero en el tiempo. Dentro de las desventajas que podemos hablar del valor actual neto, la principal es el costo del dinero a largo plazo, es decir, que no tomaría en cuenta la inflación, que es un factor muy importante que hace que el dinero cambie su valor adquisitivo en el tiempo. También existe el coste de capital, también la tasa de rentabilidad a largo plazo de la empresa, son cosas que son difíciles de calcular en cierta forma. Ahora, la inversión es rentable solo si el valor actual del flujo de ingreso es mayor que el valor actual del flujo de costo. Cuando estos se actualizan haciendo uso de la tasa de interés pertinente para el inversionista, es decir, la inversión es rentable solo si la cantidad de dinero es menor que la cantidad del dinero que debo tener hoy para obtener un flujo de ingresos comparables al que genera el proyecto en cuestión.
La tasa interna de retorno es una tasa de rendimiento utilizada en los presupuestos de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones, y también se conoce como la tasa de flujo de efectivo descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos, a la TIR también se le conoce como la tasa de interés efectiva. El término interno se refiere al hecho de que en su cálculo no incorpora factores externos, por ejemplo, la tasa de interés o la inflación. Puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto. A mayor TIR, mayor rentabilidad. Así, utilizándose como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión, si la inversión no tiene riesgo. El coste de oportunidad utilizado para comparar el TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo. Si la tasa de rendimiento del proyecto expresada por la TIR supera la tasa de corte, se acepta la inversión y en caso contrario, se rechaza. A diferencia del BAN, cuyos resultados están expresados en términos absolutos y desde la relación beneficio-costo, cuyos resultados están expresados en céntimos por cada sol invertido, la TIR expresa la rentabilidad en términos porcentuales. Ahora que hablamos de TIR, debemos hablar de los criterios a tener en cuenta según sus resultados. Primero, un proyecto es rentable cuando el TIR es mayor que el costo de oportunidades de capital. Segundo, la rentabilidad del proyecto es superior al mínimo aceptable, por lo tanto el proyecto debe ser aceptado. La rentabilidad del proyecto es igual al interés que recibirá al invertir dicho capital en la mejor alternativa, entonces el proyecto resultará indiferente. Y, por último, la rentabilidad del proyecto es menos a la mejor opción alternativa, por lo tanto, el proyecto deberá ser rechazado. Al igual que el valor actual neto, la tasa interna de retorno también tiene criterios de ventajas y desventajas de acuerdo a su forma de uso. Dentro de las ventajas, la primera, consideramos que mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en el proyecto. Otra es que se define como la tasa de descuento que hace cero el BAN de un proyecto. También el proyecto será rentable si la TIR es mayor que el capital, que el costo de capital. El rendimiento obtenido es mayor a la rentabilidad de la mejor alternativa especulativa de igual riesgo. También, la TIR no toma en cuenta el dinero que se retira del negocio cada periodo por concepto de utilidades, sino solamente el que se mantiene invertido en el proyecto. Es un indicador que se puede calcular mediante la utilización de los datos correspondientes al proyecto, prescindiendo hasta ciertos puntos de la tasa o costo de oportunidad. Es un indicador apropiado para seleccionar proyectos mutuamente excluyentes desde el punto de vista de la financiación. Dentro de las desventajas que posee la TIR, la primera es que no es un indicador apropiado para los proyectos que tienen varias TIR, porque estos tienen soluciones múltiples. Y la segunda es su uso para criterios de inversión enfrenta dificultades en el supuesto caso de que los proyectos en cuestión son alternativas de otros proyectos. Ahora hablaremos sobre los indicadores de rentabilidad empleados en la evaluación de proyectos de inversión. Como bien sabemos, los dos principales son el valor actual neto y la tasa interna de retorno, pero no debemos olvidarnos del indicador beneficio-costo. Bueno, a menudo se asume que el a más alto es mejor para los dos en cuanto a lo que es valor neto y tasa interna de retorno. En particular, se afirma generalmente que las inversiones con mayores tasas internas de retorno son más rentables que las inversiones con tasas internas de rentabilidad más bajo. Sin embargo, esto no es necesariamente así. En algunas situaciones, una inversión con una tasa interna de retorno inferior puede ser mejor, incluso juzgado por motivos financieros estrechos, que una inversión con una tasa interna de retorno más alta. Esta conferencia interactiva explora por qué y cuándo este cambio se lleva a cabo. Para revisar, tanto el valor actual neto y la tasa interna de retorno requieren la idea de flujo de ingresos. Un flujo de ingresos es una serie de cantidades de dinero, como bien sabemos. Cada cantidad de dinero entra o sale en un momento específico, ya sea ahora o en el futuro. El flujo de ingresos representa la inversión. El flujo de ingresos es todo lo que necesitas saber para fines de evaluación financiera. En la vida real, los individuos, las instituciones benéficas e incluso con fines de lucro tienen objetivos sociales o de otro tipo al seleccionar sus inversiones. Para las empresas, los beneficios de buena voluntad de la comunidad
no son menos reales por ser difícil de medir su precisión. Para las empresas con social, así como los objetivos financieros, las medidas discutidas aquí son todavía útiles. Te dicen cuánto cuesta avanzar sus objetivos sociales. Ahora hablaremos sobre las dificultades del uso del TIR. Para empezar, una de ellas es el criterio de aceptación o rechazo. El criterio general solo es cierto si el proyecto es del tipo prestar, es decir, si los primeros flujos de caja son negativos y los siguientes positivos. Si el proyecto es de tipo pedir prestado, con flujos de caja positivos al principio y negativos después, la decisión de aceptar o rechazar del proyecto se toma justo al revés. Otra dificultad se genera en la comparación de proyectos excluyentes. Dos- para empezar, dos proyectos son excluyentes y solamente se puede llevar a cabo uno de ellos. Generalmente la opción de inversión con la TIR más alta es la preferida, siempre que los proyectos tengan el mismo riesgo, la misma duración y la misma inversión inicial. Si no, será necesario aplicar el criterio de TIR de los flujos incrementales. Otro aspecto negativo es que en proyectos especiales también se encuentra el llamado problema de inconsistencia de la TIR. Son proyectos especiales aquellos que en su serie de flujos de caja hay más de un cambio de signo. Estos pueden tener más de un TIR, tantos como cambios de signo, lo cual obedece a una presencia de la regla del signo de Descartes. Esto complica el uso del criterio TIR para saber si aceptar o rechazar la inversión. Para solucionar este problema se suele utilizar la TIR corregida. También la inconsistencia del TIR tiene lugar cuando existe que en los proyectos no tienen TIR. Finalmente, como conclusiones del tema tratado, podemos concluir que, primero, para evaluar un proyecto de inversión, el punto de partida siempre se va a generar a través del cálculo del BAN y el TIR. Además, otra conclusión es que el BAN y el TIR nos entregan información de la rentabilidad del proyecto y el tiempo que se tarde en recuperar la inversión para determinar así la viabilidad del mismo. Muy bien amigos, muchas gracias por su atención y su tiempo. Eso fue todo.